Igual Voy te a tratar de escuchamos un hablar poco. alto igual, pero bueno, voy a comenzar. A ver. Bueno, entonces tenemos para el día de hoy que hablar de dos temas. A ver, primero. Entonces habíamos hablado las dos encuentros anteriores sobre dos de los 5 objetivos principales en la vida. El primero era Dharma, o los deberes morales, éticos, esas líneas tan importantes para poder desarrollar nuestra vida personal, tanto espiritual como material, a lo largo de toda esta ruta por la vida física. En el segundo tema habíamos hablado de economía consciente, y el día de hoy, eso se llama en el idioma sánscrito Artha, desarrollo económico, y hoy vamos a hablar de Kama, que significa complacencia de los sentidos o felicidad material, y Moksha, que significa desapego o liberación del sufrimiento material. Estos dos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, la palabra Kama es probablemente que la hayan escuchado porque se usa en el contexto védico en el sentido de la relación sexual. También, por ejemplo, se usa mucho esa palabra. Hay un tratado védico que se llama Kama Sutra, por ejemplo, que en realidad dista mucho de lo que las personas ordinarias creen que explica ese libro. Básicamente ese libro explica cómo reproducir o se traer hijos al mundo de una manera consciente de Dios, sin negar el placer que hay en la relación sexual, pero haciéndolo de una manera como espiritual, de una manera consciente de Dios. Pero bueno, Kama también significa la felicidad que se experimenta con todos los sentidos. Tenemos 5 sentidos cognitivos, tenemos 5 sentidos u órganos para trabajar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Ahora sí. Entonces, para introducirnos, casi todos los textos que vamos a presentar hoy en las diapositivas pertenecen al Bhagavad Gita. Este texto pertenece al capítulo 3 del Bhagavad Gita. A ver si alguien quiere leerlo, alguien que se anime para interactuar un poquito. ¿Quién le gustaría leerlo? No, yo Diego. tengo el costado cubierto. El costado está cubierto. Bueno, lo leo yo entonces. También después, para la próxima, si cuando se vayan animando me dicen. Adelante. Dice acá, al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con los sacrificios en honor a Vishnu, y los bendijo diciendo, sean felices mediante este yagya o sacrificio, porque de su ejecución se les concederá todo lo que pueda desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Esto pertenece al capítulo 3 del Bhagavad Gita. El capítulo se llama Karma Yoga. Karma significa las labores que nosotros hacemos en este mundo con el cuerpo, con la mente, con los sentidos, que traen un resultado material. Bueno, cuando hablamos del karma, hablamos de 3 tipos de resultados: resultados positivos en términos materiales, resultados negativos en términos materiales y resultados mixtos. Entonces, el capítulo Karma Yoga quiere decir que el karma que nosotros, o las labores cotidianas, tanto las más esenciales, o sea, elementales del cuerpo, como alimentación, descanso, higienización, labores, trabajos en sí para producir dinero, cualquier ocupación que nosotros hagamos, se pueden hacer como una forma de yoga, ¿no? Y entendiendo la palabra yoga como una forma de vinculación. La palabra yoga significa vincularse con el Ser Supremo. El karma yoga significa que todos los talentos, profesión, cosas que yo hago pueden ser como una ofrenda a Dios. Entonces, por eso dice acá, se crean un conjunto de sacrificios, o sea, ceremonias, eh, sacrificios, procesos que hacen que los oficios se vuelvan sagrados, y este proceso de ofrecer estos oficios tiene que ser a Dios. Vishnu es un nombre de Dios, porque también hay en la cultura védica lo que se llaman semidioses o seres superiores, los ángeles, los seres que tienen cierto poder delegado por Dios,
como para suministrarnos, como por ejemplo en un gobierno existe el presidente y existe el ministerio y los departamentos de energía, como por ejemplo en una ciudad está el departamento de energía eléctrica, el departamento de agua, y en ese sentido, haciendo este símil, en una ciudad, por ejemplo, el departamento que provee luz, acá se llama Comisión Federal de Electricidad en México, sería así como los encargados de eso serían como los semidioses de la ciudad, que proveen de estos beneficios de esta situación de la electricidad a cambio de un pago, en este caso es dinero, y los semidioses, que son los que se mencionan acá, reciben ciertos pagos en la forma de honor, de glorificación, de veneración. Entonces, en la cultura védica se habla de 5 regentes principales del cosmos, por ejemplo, Indra, que es el encargado de las lluvias. No podemos desdecir esto, ¿no? Y tenemos que verlo desde el punto de vista lógico. Como vuelvo a repetir, si yo, por ejemplo, voy a una ciudad que no conozco y veo que hay suministro de luz, de agua, que hay vialidad, hay muchas cosas organizadas, lo lógico es pensar de que hay toda una programación hecha por un conjunto de personas, muchas personas que están trabajando para proveer de estas distintas necesidades. Entonces, en forma similar, cuando nosotros vemos el universo, vemos que se nos provee de luz en la forma del sol, se nos provee de agua en la forma de lluvias, se nos provee de oxígeno. Esto no es de casualidad, no para nada, en absoluto. Ni una brizna de pasto se mueve sin la coordinación del Señor Supremo, junto con sus agentes que se llaman los semidioses, ¿no? Entonces, bueno, esto es entendido, es muy conocido en la cultura védica, y claro, las personas que están muy deseosas de desarrollo material, que no nos produce avance espiritual, o sea, que solamente están centrados en el desarrollo material, solamente buscan la conexión con nuestros semidioses, omitiendo la relación con Dios, con Krishna o con Vishnu. Vishnu es otro nombre de Dios, como Jehová, como Buda, como Alá, como Yahvé y como Krishna, ¿no? Los Vishnus. Entonces, este es el principio de la felicidad que concede y que recomienda el Bhagavad Gita. Porque cuando la felicidad se quiere experimentar sin tener esta conciencia divina, sin tener esta conciencia cósmica, entonces caemos en una sociedad de egoístas donde los unos a los otros nos queremos pisar, nos queremos molestar, o sea, cueste lo que cueste, yo tengo que conseguir mi felicidad, y si otros sufren, pues no importa tanto, ¿no? Entonces, y esto también tiene que ver mucho con la gratitud, que es otro sentimiento que realmente expande la conciencia. Y es una cuestión de observar, por ejemplo, en realidad los proveedores no son el padre y la madre. Los proveedores es la naturaleza. Los requerimientos básicos son comida, agua, luz y todo eso. La comida, por ejemplo, los árboles son los verdaderos proveedores, la agricultura son los verdaderos proveedores. Y por eso el Bhagavad Gita, Krishna, continúa diciendo lo siguiente. A ver, espérenme que acá. Bueno, antes de hablar de esta parte que dice Krishna, vamos a ver este proceso. Cómo el alimento, que es una de las cosas más necesarias en la vida, acarrea karma. Entonces, ¿por qué estamos explicándolo de esta manera? Cuando las personas que cultivan la tierra, sobre todo, voy a poner un ejemplo bien así drástico, como Monsanto, por ejemplo, ¿no? Que es un monopolio de la producción, donde quieren hacer las semillas híbridas, no quieren que las semillas se vuelvan a reproducir, para que de esa manera obtener el monopolio de la producción y controlar a la gente a través del alimento, ¿no?
Entonces, ellos producen alimento a granel, o sea, en gran escala, con la intención de obtener lucro para su propia complacencia de los sentidos. Lo venden al mercado central de la ciudad, donde se va a proveer del alimento, y la persona que lo compra, bueno, lo compra con la idea también de ganar un lucro con el cual él también se gratifique los sentidos. Luego, bueno, y tenemos acá no hay, falta un intermediario más, que es el de la verdulería de la vuelta de nuestra casa, en la colonia, el barrio donde nosotros vivimos, también nos vende el alimento para poder, bueno, serían este tercero, ¿no? Este dibujito que está acá. Para también pues, poder subsistir. Y finalmente nosotros comemos todo esto. Entonces, si estas personas, estas tres cadenas que hemos hablado, no utilizan el dinero que es karma, finalmente, porque el dinero que nosotros entregamos es trabajo nuestro. La persona que nos dio el alimento también está utilizándolo. Si no lo utiliza de una manera consciente de Dios, eso queda dentro de la ley del karma. Y hay gente que utiliza el dinero de una manera con valores y otras no. ¿Mm? Y entonces nos ponemos en mucho riesgo de no saber qué uso le van a dar al dinero que nosotros estamos dando. O sea, cada vez que nosotros damos o recibimos dinero, estamos dando o recibiendo karma. Si, por ejemplo, algunos de nosotros nos ocupamos en actividades de difusión del conocimiento espiritual, damos libros, la gente nos da dinero por los libros, y a veces hay personas que el dinero que se lo ganan en cosas malas, ¿no? Entonces, si eso no se conecta con algo espiritual, se vuelve muy complicado porque trae mucho karma. Claro, esto quizás nosotros no lo hemos visualizado, no nos lo han explicado, pero además que uno va practicando un proceso yógico, un proceso de purificación de conciencia, va percibiendo, sobre todo, como el otro día explicamos, cómo el alimento, al ser cocinado, por ejemplo, por personas que no tienen una conciencia espiritual, transmiten ese nivel de vibración, ese nivel de energía, que hacen que también nuestra conciencia se ponga en esa misma vibración. Y eso es sabido, ¿no? Que cuando, por ejemplo, la cocina de la abuelita, en todas culturas, en todas partes de Latinoamérica, es muy conocido que la abuelita cocina con mucho amor, ¿no? Y si alguien cocina con enojo, con envidia, ¿sí? con malos sentimientos, eso también se transmite. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos un arte pictórico, una pintura, no es que solamente el artista que pintó ese óleo agarró la paleta y tiró los colores y ya, sino que él está queriendo, no está queriendo, está dejando su estado de conciencia ahí. Por ejemplo, vemos un cuadro y nos da alegría, otro nos da miedo, otro nos da terror, otro nos da misterio. O sea que a través de la vista estamos nosotros recibiendo una impresión emocional. En forma similar, a través de la comida, también nosotros estamos recibiendo una vibración. Entonces, por eso el Bhagavad Gita nos recomienda que los espiritualistas, devotos del Señor, son todos los que tienen conciencia de que Dios existe, tienen que aprender a liberarse de toda esa cadena kármica, que puede ser piadosa también, pues no solamente de pecado, puede ser también piadosa, pero hay mucho, como digo, hay mucho de conciencia, sobre todo en la sociedad consumista, la industria alimenticia está, por ejemplo, también todo lo que tenga Tetra Pak te trae mucha contaminación al cuerpo, metales pesados, hay mucha cosa que cuando nosotros empezamos a estudiar alimentación nos vamos a empezar a dar cuenta. Entonces, los devotos del Señor se liberan de toda clase de karma, de cadena reactiva, porque antes de ingerir la comida, aprenden a ofrecerla en sacrificio a Dios. Las personas que no toman en cuenta esto y que solamente comen pensando en su propio disfrute personal de los sentidos, se exponen a esta cadena karmática. Los deseos egoístas, como dice acá, de toda esta cadena de personas que nos están trayendo alimentos a nuestra colonia.
Entonces, ¿cómo es que porque esto va a ser causa de mucha felicidad. Lo que nosotros llamamos la comida ofrecida a Dios se llama prasad, que significa la misericordia de Dios. Es un acto de gratitud. Todas las culturas espirituales antiguas, yo me acuerdo, ¿no?, que en unas décadas atrás, esto ya se está perdiendo mucho. Antes de comer, las personas se reúnen en la mesa y, bueno, alguien tiene que decir unas palabras de agradecimiento a Dios, sea el papá, la mamá o un hijo o cualquiera de las personas que está presente, porque eso, como se dicen, nos hace entender nuestra conexión divina, que el alimento nosotros no lo hemos generado, eso vino de la naturaleza. Como les he contado también que los rusos, por ejemplo, los comunistas, llegaron una vez a una iglesia católica y así un poco en una modalidad coercitiva, ¿no?, presionándolos porque era el ejército ruso. Les dijeron, a ver, órenle a su Dios como ustedes le oran para pedir su alimento. Entonces, bueno, la oración del Padre Nuestro. En realidad, la oración del Padre Nuestro, la primera parte sí está confirmado que eso lo dijo Jesús. La segunda, no estamos tan, eso es más karma yoga. La primera parte es bhakti yoga, es devoción pura por Dios. La segunda es pedir para nosotros, y un devoto puro como Jesús en realidad no pregona cualquier otro mensaje que no sea la devoción pura por Dios. Y como porque él mismo decía, ¿no?, en uno de sus sermones, no hace falta pedirle cosas a Dios porque él no tiene que comprar el diario, ni abrir el internet, ni nada por el estilo para saber cuáles son nuestras necesidades, ¿no? La naturaleza material produce suficientemente, como abundantemente, todo lo que nosotros requerimos para vivir. Como decía uno de nuestros maestros, el maestro de Bhaktivedanta Swami, decía, en este mundo no hace falta nada, hay de todo, lo que hace falta es conciencia de Dios. Ese es el problema por el cual hay escasez en el planeta. No hay escasez en realidad. La producción de alimentos que hay en el planeta puede alimentar a 6 veces más la cantidad de los millones de personas que hay ahora, hasta 6 veces más. Entonces no es problema de falta de alimentos, es problema de conciencia de Dios, del egoísmo con el que los líderes actuales están manejando las cosas. Entonces, bueno, volviendo a nuestro punto personal, ¿cómo es que se hace esa gratitud a Dios? Bueno, hay muchos estilos en el proceso Bhakti Yoga. Lo que se recomienda es cantar el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 3 veces antes de comer los alimentos, y no como un acto ritual así mecánico, sino meditando en que la posibilidad de tener contacto con la persona suprema a través del corazón, del sentimiento puro, del sentimiento natural, es posible, es un hecho real, porque la omnipresencia de Dios es un hecho real. Y eso también lo hemos explicado en otros talleres. Por ejemplo, hoy en día hay personas que tienen sus empresas y a veces no están en sus empresas, y entonces ellos, para poder ser, entre comillas, omnipresentes en su empresa, tienen un sistema de videos. Entonces pueden estar a 400, 500, 1000 kilómetros del lugar, abren el celular, ponen la aplicación y están conscientes, omnipresentes, por decir así, en su lugar de trabajo. Si eso es posible para una persona limitada como nosotros, por estos sistemas electrónicos, ¿por qué no va a ser posible para Dios estar omnipresente? Entonces, lo que dice Krishna también en el capítulo 9 del Gita, dice, Patram Pushpam Falantoyan Yo Me Bhaktya Prayachati. Dice, si alguien me ofrece con mucho amor y devoción una hoja, o sea, verduras, ¿no?, frutas, agua, alimentos vegetarianos, alimentos libres de violencia, que no impliquen así la violencia excesiva al matar animales. Si lo hace con amor y devoción, yo lo aceptaré, dice Krishna. Y como digo, es un acto de conexión, así como nosotros con el celular nos conectamos por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea, con otras personas y expresamos nuestros sentimientos con el escritito, con el emoticón, con lo que sea. Hay un net, hay internet, ¿no?, con Dios, que es este sentimiento y esta técnica de meditación. Y esa experiencia como se dice, va a ser palpable en cada uno de nosotros
si simplemente lo practicamos. Entonces no es para nada difícil, o sea, si todavía no nos hemos determinado a ser completamente vegetarianos, al menos lo que sea cosa vegetariana, antes de comerlo, entonces le cantamos el mantra Hare Krishna, si no cualquier otro sentimiento, pero el mantra Hare Krishna es muy poderoso, por eso lo recomendamos, ¿no? Y uno le pide, por favor, Krishna, acepta este alimento, y Krishna va a tener a bien aceptarlo. Hay muchas historias, por ejemplo, cuando los Pándavas, que son los personajes principales del Bhagavad Gita, especialmente Arjuna, que es uno de los hermanos Pándavas, de los 5 Pándavas, estaban en el exilio político porque por intrigas políticas los sacaron de su justo trono, ¿no? Y ellos tenían que quedarse 12 años escondidos en el bosque, y si lo encontraban, el año 13, entonces se extendía el periodo por 12 años más. La cuestión es que como ellos eran líderes, su propensión natural era proteger a los demás, había muchos sabios en el bosque, y ellos no podían canalizar su propensión porque no tenían recursos. Entonces un regente, el regente del fuego, que se llama Agni, descendió de planos superiores y le regaló una olla especial a Draupadi, que es la esposa de los Pándavas, para que ella pudiera cocinar cualquier cantidad de alimento. Era una olla mística, ella podía cocinar cualquier cantidad de alimento o sea, una vez al día, y cuando ella ya comía en ese día, hasta el otro día la olla no se podía usar de vuelta. Entonces resultó ser de que sus primos que le estaban haciendo la intriga política, que era Duridan, que era un envidioso, una persona muy malvada, sabía de esto y envió a un sabio que se llama Durvasa Muni, que era un sabio muy especial porque se enojaba muy fácilmente él cuando las cosas no estaban bien hechas, y él tenía 10.000 seguidores, 10.000 discípulos. Entonces él le dijo, bueno, ve a visitar a mis primos los Pándavas que están en el bosque, pero llega a este horario. Él sabía que era el horario que después ya había cocinado Draupadi y había comido. Entonces, bueno, llegó, y cuando llegó, Yudhishthir, que era el hermano mayor, se puso muy en ansiedad porque quería reciprocar con el sabio y darles de alimento y todo esto, pero no, ya la olla no se podía usar hasta el otro día. Y en ese momento de ansiedad terrible, porque el sabio se iba a enojar, porque no le podían recibir con alimento y todo esto, Krishna místicamente apareció ahí y le dijo, y claro, cuando Krishna llegó, Draupadi se puso más en ansiedad porque dijo, no puedo alimentar al sabio, no puedo alimentar a los 10.000 discípulos, y encima no puedo alimentar a Krishna, que es la persona más importante. Estaba muy en lamentación, pero Krishna le dijo, a ver, tengo hambre, fíjate si quedó algo de comer en tu olla. Dice, no quedó nada, aunque sea una crostita debe haber quedado, y fíjate, ¿no? Porque Krishna sabía que eso era así. Y bueno, entonces quedó un granito ahí pegado de arroz, y Krishna le dijo, dámelo por favor, ¿no? Y cuando él comió, le dice, Krishna tushte, yaga tushte. Es un aforismo védico que dice que si Dios está satisfecho, todos nosotros también nos volvemos satisfechos. Entonces cuando él comió, los sabios que estaban bañándose en el río antes de comer, sintieron que su hambre se sació místicamente. Eso es algo que con las prácticas espirituales nosotros también hemos experimentado, que cuando estamos absortos en prácticas espirituales se mitiga la sed, se mitiga el hambre, de una manera mística, porque la energía espiritual nos hace trascender esas cosas. Por supuesto que siempre hay que tener regulaciones y cuidar al cuerpo como corresponde, pero muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que el acto de complacer a Krishna hace que el alimento se espiritualice. ¿Mm? Y es un proceso místico. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los sentidos en este plano son monofuncionales. Monofuncional significa que mi vista solamente tiene una función, que es ver formas y colores. Mi oído tiene la función de percibir vibraciones sonoras. Pero en el plano espiritual, los sentidos son polifuncionales. ¿Mm? Hay un nombre técnico también que le llama creo que se llama
no es telequinesis, es un nombre parecido. Pero bueno, la percepción extrasensorial hace, eso es lo que dicen los estudiosos metafísicos, que los sentidos tengan percepciones que van más allá de la percepción natural o funcional normal de cada sentido. Entonces, este concepto es aplicado también en los cuerpos espirituales, y Krishna, como el ser espiritual supremo, también tiene esta habilidad que se llama sakalendria. Indriya significa sentidos monofuncionales y sakalendria significa sentidos polifuncionales. ¿Y qué quiere decir esto? Que Krishna puede percibir la vibración y el sabor del alimento por nuestra vibración sonora amorosa. Si nosotros ofrecemos una vibración sonora amorosa hacia él es tan poderoso y no está limitado como nosotros con los sentidos. Claro, y nosotros al también practicar yoga, poco a poco vamos dándonos cuenta, percibiendo lo que se llama el prana, la energía pránica que tienen los alimentos, ¿no? Por el solo hecho de estar cerca de los alimentos nos damos cuenta si el alimento ya tiene prana o no. Y que el Bhagavad Gita explica, prana significa energía vital también, ¿no? Que después de los alimentos que son ingeridos después de 3 o 4 horas de cocinado, normalmente ya empiezan a perder el prana, empiezan a perder la energía vital. Y por eso normalmente lo más recomendable es comer alimentos que inmediatamente fueron cocinados, ofrecidos a Dios en sacrificio. Es un proceso ritual, no cuesta nada más que ahondar un poco nuestra concepción de que nosotros somos los disfrutadores primarios, ¿no? Y probar, experimentar este proceso de ofrecer a Dios, ¿no? Hay muchas historias en la literatura védica y también en la literatura cristiana, porque yo me acuerdo en Jujuy fue esto, en el norte de Argentina, viajando, haciendo una actividad misionera también. Eso fue por los 90, fue hace bastante años atrás. Llegué donde, en una montaña, ya llegué donde un señor era adventista del séptimo día, él, y justo cuando yo llegué, él estaba haciendo una ensalada, ¿no? Y se la estaba ofreciendo a Dios, ¿no? Y yo vi tanta devoción, tanto sentimiento, tanto fervor espiritual, que no tengo ninguna duda de que esa vibración fue aceptada por Dios, ese sentimiento. Entonces, asimismo, en la literatura Bhakti Yoga se recomienda que para poder experimentar una felicidad en los sentidos, porque comer es la actividad una de las actividades que más placer nos produce, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también de no comer excesivamente, que es lo que llamamos gula, porque comer de más hace que también nuestra salud se enferme. Yo, inclusive que tengo muchas regulaciones, a veces también experimento eso. Por ejemplo, ayer tuve que hacer prácticamente un ayuno completo porque el cuerpo dijo, hasta acá llegaste, déjame descansar. Me la pasé tomando jugos de piña, de ananá para los argentinos, para que sepan de qué se trata. Y bueno, entonces por eso el Bhagavad Gita recomienda que el alimento, o sea, si el estómago lo podemos dividir en 4 partes, 2/4 partes, o sea, la mitad del estómago con alimentos sólidos, 1/4 parte con líquido y 1/4 parte hay que dejarlo con espacio, con aire, porque va a empezar como a fermentar, va a empezar a hacer su proceso, y si no dejamos que eso funcione de esa manera, tenemos indigestión, ¿no? Y bueno, la mayoría de las personas tienen muchos problemas por eso, por la felicidad natural no se puede dar si la alimentación no es correcta, ¿no? Entonces, bueno, y a medida que nosotros que queremos así percibir cosas más y más espirituales, la alimentación tiene que ser vegetariana, porque es una alimentación, sobre todo lo que crece encima de la tierra es lo que recibe más energía del sol, ¿no? Y es lo que tiene una vibración más lumínica, que también hace que nuestra conciencia también se eleve a la bondad. Eso también lo explica el Bhagavad Gita en el capítulo 17. Que las personas que están en la bondad comen ese tipo de alimentos. Las que están en la pasión comen alimentos que son muy agrios, muy picantes, muy salados, todo muy extremo. Y las personas que están en la ignorancia, que tienen una conciencia muy tamizada, muy terrenal, muy baja,
comen alimentos que son desabridos, podridos, y que implican violencia también, ¿no? Como vuelvo a repetir, la carne implica mucho trabajo de violencia. Entonces, de más que nosotros evitemos eso, y de más que nosotros vayamos hacia una alimentación más a la bondad, la conciencia se va a empezar a limpiar, y nuestra capacidad de percibir cosas más sutiles que nos rodean se va a poder desarrollar. Porque para poder desarrollar el sendero del amor espiritual, el verdadero amor, necesitamos también tener un proceso de purificación corporal. Voy a continuar un poquito para adelante. A ver. Bueno, acá dice, a ver qué tenemos. Estos justamente son los mantras del Bhagavad Gita que van en esta línea. El capítulo 3 dice: todo cuerpo subsiste a base de granos alimenticios. En los Vedas, por ejemplo, en la educación de los niños, hay un proceso, a los 6 meses, los niños comienzan a comer granos. O sea, arroz, legumbres, esas cosas. Y se dice que en los granos está el karma. ¿Qué significa esto? Porque los granos te dan energía para hacer labores. Hasta ese momento, bueno, y sobre todo hasta los 5 años, el niño prácticamente no genera karma con las cosas que hace, todo lo tienen que absorber los padres prácticamente, no absolutamente, y ya después, a partir de los 5 o 6 años, lo que hace el niño también le empieza a generar karma. Entonces, bueno, los granos subsisten, digo, los cuerpos tienen que recibir granos para subsistir. Estos granos vienen a través del agua, el sol y la tierra. O sea, el agua viene de las lluvias, como ser reguladas, necesarias, vienen del correcto actuar, del actuar piadoso. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo es muy peculiar, porque se dice también en el Mahabharata, que en la época de los Pándavas llovía de noche y durante el día no llovía. Pues llovía de noche como sistema de riego para los campos, y durante el día, como la gente tenía que hacer actividades, no llovía. Donde yo vivo, prácticamente todo, bueno, cuando son las épocas de lluvias, es así. No llueve durante el día. Estos días está lloviendo durante el día porque hay un tornado que entró, creo que entró desde el Golfo, y por eso está lloviendo de día a veces, pero en general llueve de noche. Y este proceso regulado, y también Srila Prabhupada dijo, por ejemplo, donde hay sequías como en los desiertos, es que hay un conjunto de gente que está pagando un karma colectivo de haber participado de la matanza de guías espirituales. Y por eso ellos están sometidos a la extrema austeridad, no tienen alimentos, todo es muy difícil. O cuando hay demasiado agua también es complicado. Entonces, eso no viene de la casualidad, vuelvo a repetirla. Y se explica en los Vedas que a medida que la gente se vuelva más y más materialistas, van a empezar a haber más escasez de lluvias, van a empezar a haber más plagas, y todo el proceso más esencial, que es poder disponer de alimentos. Otra cosa más, como decía Bhaktivedanta Prabhupada dijo, él predijo que 50 años más aproximadamente el petróleo se va a acabar, ¿no? Entonces, cuando el petróleo se acabe, el transporte alimenticio a las macrópolis va a ser complicadísimo. Y por eso nosotros seguimos insistiendo de que es mejor que cada quien empiece a tener una relación con Madre Tierra, aunque sea en su balcón de su casa, se puede tener una pequeña huerta con macetas, tener un tipo de relación así para poder aprender también autosuficiencia en alguna medida. En alguna medida. Lo ideal es algo que en su momento les vamos a hacer otro así que se llama Los Secretos de la Abundancia. Les voy a mostrar unos videos de fincas donde, bueno, nuestra organización espiritual de conciencia de Krishna está desarrollando este concepto de autosuficiencia, pero al menos si cada uno de nosotros nos volvemos conscientes de lo que comemos, es muy importante, sumamente importante, ¿no? Nos volvemos conscientes de que todo esto tiene que ser un trabajo de gratitud, ¿no? Que no podemos solamente pensar que el alimento está ahí, como dice el dicho, todo bicho que corre, camina, vuela, va a parar a la cazuela. Eso es muy inhumano, ¿no? Es mucha falta de sensibilidad, ¿no? Y la sensibilidad, sí, eso,
el desarrollo de sentimientos finos se requiere para desarrollarse espiritualmente. Entonces, como dice acá, las actividades reguladas se prescriben en los Vedas, en los tratados védicos, y los Vedas vienen de Krishna, de Dios. Por lo tanto, Dios está conectado a través de todo este proceso. Entonces, si nosotros al recibir el alimento entendemos que hay toda una cadena divina que está actuando ahí, ¿no? La lluvia, por ejemplo, fíjense cómo es de científico el proceso y de bondadoso que es Dios. Cuando el mar, el sol evapora el agua del mar, no sube con la sal, sube solamente el agua, ¿no? Se quedan las nubes, después las nubes se acercan a las laderas de las montañas altas, llueve ahí, en el invierno eso queda como sistema refrigerado, que es un sistema de almacenamiento natural de la naturaleza, de las grandes masas de agua, y cuando llega la primavera, poquito a poco comienza a derretir esos hielos que hay en las montañas, para que por el deshielo los campos se nutran. Se hacen arroyos, se hacen ríos, y después de una u otra manera todo eso va de vuelta al mar. Y esto, un científico materialista diría, no, bueno, pues es simplemente para la productividad. En cambio, un científico espiritual, un observador espiritual, diría, no, todo esto es un arreglo divino del Señor Supremo. Yo no lo hice este arreglo. ¿Cómo es que plantamos una semilla en la tierra y que con agua y con luz surge todo? Porque yo no estoy interviniendo prácticamente nada, o sea, penitas mi proceso de intervención como agricultor, por ejemplo, una persona que se dedica a la agricultura, es una intervención a penitas, ¿no? Sí, la potencia de crecimiento es una potencia divina, es una potencia espiritual, no es nuestra potencia. Entonces, esa meditación, perdón, es la que nosotros tenemos que tener para que la felicidad, que es esta felicidad que dice Krishna, el arreglo natural de entender que hay regentes y que tenemos que corresponder con ellos, tal como cuando yo dispongo de luz, agua, gas en mi casa, no puedo pensar de una manera cretina y decir, no, pues que ellos trabajen para mí y yo no les voy a pagar. Pues, ¿por qué? Porque si pensamos así nos cortan los servicios, así de simple, ¿no? No hay otra manera, acá hay que pagar o pagar. En forma similar, los semidioses, o sea, tiene que haber un sentimiento de correspondencia con ellos, una actitud de agradecimiento, de gratitud, para que estas cosas que se requieren para que nosotros podamos tener. Por eso Shila Prabhupada dice, con alimentos, con leche, con perlas, joyas que vienen de la naturaleza, ¿no? Con madera y tierra para construir. Todo eso viene de la naturaleza y de esa manera nosotros podemos ser felices, ¿no? La verdadera felicidad viene por ese lado, de tener esas cosas y aprender a conectarlas con Dios. Hoy en día nosotros estamos dependiendo o sea, de un sistema de conexión indirecta, que son, como digo, los sistemas de transporte alimenticio, los mercados centrales y todo esto. Y bueno, en un sentido es un buen arreglo, en otro sentido es un monopolio que nos controlan, ¿no? Y aparte todo esto viene con alimentos transgénicos, la mayoría, ¿no? Con pesticidas, con un montón de cosas. Cuando uno, digo, vuelvo a repetir, se empieza a refinar y empieza a respetar su cuerpo, empieza a respetar también su alimentación, se empieza a dar cuenta, uy, estamos metidos en un lío terrible con la situación de vivir en las grandes metrópolis. No hay, por los momentos no hay manera de salir de eso, pero bueno, al menos podemos, como digo, tener pequeños intentos de autosuficiencia, pequeñas huertitas, pequeñas macetitas donde produzcamos algo para empezar a tener al menos una sensibilidad espiritual, una actitud de gratitud mejor. Bueno, acá ya hay un punto que tiene que ver un poco, claro, cuando nosotros nos desarrollamos económicamente, que era el punto anterior, naturalmente queremos tener una vida feliz, y entonces usamos el dinero para tratar de hacer felicidad. Pero bueno, acá hay un concepto que el Srimad Bhagavatam, que es el estudio de posgrado del Bhagavad Gita, nos enfatiza mucho. Se llama Yadrichaya, que es lo que viene de una manera natural como bendición de Dios. Dice acá, significa que la felicidad y la aflicción que una entidad viviente va a experimentar en el cuerpo que posee están predestinadas.
Esta predestinación se llama karma, y es imposible que una persona pueda atesorar más dinero por el hecho de esforzarse en ello. Si fuese así, prácticamente todos estarían al mismo nivel, porque todos trabajan un montón, ¿no? Pero no todos reciben los mismos recursos. ¿No? Claro, hay profesiones que son más prestigiosas y por eso reciben más dinero, pero eso también es karma, ¿no? En realidad todos obtienen el lucro y la ganancia que tienen predestinadas por karma. Y continúa acá. Si por azares de nuestro destino nos vemos en una condición de vida que no es muy próspera en comparación con otro, no hay que desarrollar envidia, no hay que sentirse mal. Simplemente debemos tratar de emplear nuestro valioso tiempo en progresar en nuestra conciencia espiritual, nuestro camino de conciencia de Krishna. Krishna, su nombre de Dios, estar consciente de todo esto que estamos hablando. Y este progreso espiritual no depende de la cantidad de recursos, de los muchos o pocos recursos que nosotros tengamos. Por eso, si hay penurias materiales, no hay problema. Claro, esto digamos, no aboga por la pobreza, o sea, porque si hay una persona que tiene muchos recursos, eso es muy bueno para ella, pero también es muy bueno si es una persona espiritualista, ella sabe que tiene que darle un uso consciente y va a hacer obras de beneficencia para los demás. Entonces, cierta vez, un yogi se sacó una foto al lado de un montón de dinero como rechazándolo, siendo así como en desprecio, ¿no? Y Bhaktivedanta Swami Prabhupada dijo, eso está muy mal, dijo, ¿no? Si a mí me ofrecen toda esa cantidad de dinero, yo lo agarro y lo uso para actividades conscientes de Dios, lo utilizo para beneficiar a muchas personas. El problema está no en lo que nosotros tenemos, sino en el mal relacionamiento psicológico que nosotros tenemos con las cosas que recibimos. ¿Mm? El asunto no es tener ni mucho ni poco, sino saber usarlo apropiadamente. Entonces, una persona que entiende esta ley del karma se maneja con soltura, con un juego de cintura tal que, bueno, reconoce su paquete karmático, lo trata de maximizar al máximo que se pueda, valga la redundancia, para que, digamos, el requerimiento que necesita este cuerpo y las personas, por ejemplo, si es un padre de familia, bueno, los padres de una familia, los encargados de la familia, tienen que pensar también en los requerimientos de los demás. Eso es, por supuesto que es así, es sentido común, pero si sobra, no hay que pensar solamente para uno. Es más, les voy a contar una historia, como para ver un poco este punto de la conciencia. Esto fue en el sur de la India. Un maestro espiritual muy famoso en la India, llamado Ramanujacharya, tenía discípulos que eran monjes renunciantes, que estaban un poco orgullosos así de ser renunciantes y pensaban que eran muy avanzados por su renuncia, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Y él también tenía un discípulo, un estudiante que era como luchador y entrenaba a los luchadores del rey, en la corte del rey. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Kuresh el estudiante. Bueno, la cuestión de que el maestro de este Ramanuja siempre estaba como lo abrazaba al discípulo este que era luchador y bueno, le daba mucho cariño y los renunciantes se pusieron un poco celosos, ¿no? Entonces, para darles una lección, él organizó con dos de sus estudiantes así íntimos, organizó un truco así para una enseñanza. Entonces, en el momento que ellos estaban durmiendo, sus pocas pertenencias que tenían, que eran unas ropas para cambiarse, sus ropas de monje, se las cambió de lugar. Entonces, las de uno se las puso en otro, sí. Y al otro día que se levantaron hubo grandes peleas. ¿Por qué tú me agarraste mi túnica? No, y ahí tú tienes mi túnica. ¿Y qué pasó con mi jabón? Se peleaban así acoloradamente, ¿no? Por unas pequeñas cosas. Entonces, y al mismo tiempo, después él mandó a uno de sus estudiantes a la casa de este luchador. Y en el momento en que la esposa estaba haciendo la siesta, entraron a robarle. No le iban a robar, se lo iban a devolver después, pero era para ilustrar el punto del nivel de conciencia que tiene una persona, ¿no? Entonces, la mujer estaba puesta de costado y tenía alhajas en los dos brazos. Uno de los brazos estaba contra el colchón, por eso no se lo podía.
Entonces estos dos que fueron a robarle le quitaron muy así despacito sus joyas, y cuando intentaron hacer lo otro, la mujer se dio cuenta de esto y se dio vuelta para que le robe también las otras joyas, ¿no? Y bueno, ellos se asustaron porque pensaban que y se fueron corriendo, ¿no? Entonces le fueron a contar al maestro que pasó esto y le dijo, bueno, vuelvan ahora en la noche que vuelve el esposo y a ver qué dialogan de todo esto, ¿no? Entonces la esposa le dijo, fíjate que llegaron los estudiantes de nuestro maestro y me tomaron, como se dice, las joyas. Yo creo que están pasando por muchos problemas económicos, el ashram, ¿no? Creo que tenemos que ayudarlos. Y es más, yo intenté darme vuelta para que me quiten las otras joyas, pero ellos se asustaron y se fueron corriendo. Entonces le dijo, uy, qué pena, te lo hubieras hecho con más calma, con más cuidado para que te lo roben también. Quizás sutilmente estás apegada a eso y por eso no te lo quitaron, ¿no? Entonces, claro, cuando estos dos que estaban escondidos escucharon eso, digo, wow, ¿no? ¿Qué estado de conciencia que tienen estas personas? Tienen mucho, pero están siempre pensando en darlo para beneficios espirituales. En cambio, los otros, en este caso en particular, no tienen casi nada, ¿no? Y tienen una conciencia demasiado así como susceptible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el nivel de desapego que nosotros podamos tener en esta vida no depende en sí de las cosas que tengamos, sino del nivel de avance espiritual verdadero que nosotros tengamos. En general, vuelvo a repetir, tener muchas cosas, tener demasiada opulencia nos incita a la gratificación de los sentidos de una manera egoísta, pero como digo, una persona que tiene herramientas espirituales no tiene por qué, como se dice, no hay peligro para esa persona porque lo va a usar de una manera consciente. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá también para estudiar el tema de la felicidad, tenemos que también saber filosóficamente que hay tres tipos de sufrimientos que prácticamente son ineludibles, ¿no? Entonces, uno se llama Adidaivica Klesha, que son los sufrimientos que nos imponen los seres superiores, los semidioses, ¿eh? Por ejemplo, lluvias excesivas, calor excesivo, terremotos, tsunamis, todo esto no es casualidad. Todo esto son reacciones colectivas y los encargados de organizar estas reacciones que son para volvernos conscientes. Pero nosotros somos tan necios que no queremos entender esto, queremos depender de los supermercados, queremos depender de las metrópolis y no queremos tener contacto con la naturaleza. Después están los adibáutica kleshas, que son los sufrimientos que vienen de nuestro propio cuerpo y la mente. Siempre, como dice el dicho, siempre falta 5 para el peso. siempre el cuerpo tiene algún problemita. Es muy difícil tener un cuerpo así que no traiga problemas. Si hay alguien así, debe considerarse muy afortunado. Teniendo un buen sistema de alimentación y bueno, un proceso de descanso, como Krishna dice en la Bhagavad Gita, aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse, puede mitigar los sufrimientos materiales mediante la práctica correcta del yoga. Eso es verdad. Aún así, los que practicamos yoga sabemos que el cuerpo siempre tiene alguna miseria. Y los anitos, cuando pasan, traen sus regalitos. así es la cosa, ¿no? Entonces, y nuestra mente también, ¿no? Nuestra mente a veces está triste, está deprimida, está con estrés, o tiene un sentimiento de ánimo, aversión hacia alguien. Cuando uno practica una vida espiritual se da cuenta, bueno, yo todo esto no lo quiero, ¿no? Aún así, por karma y por las cosas que hemos hecho antes, el temperamento, el karma emocional que tenemos es muy fuerte. Hay gente, por ejemplo, que tiene muchos problemas mentales, ¿no? Muchísimos problemas mentales. Y esa es una de las enfermedades más prominentes que se esperan para las próximas décadas también, ¿no? La depresión, la ansiedad, la angustia. Y cuanto más conciencia espiritual haya, más podemos contrarrestar estas cosas, ¿no? Y el tercer tipo de sufrimientos se llama Adhyatmika Klesha. Bueno, perdón, los nombres están al revés. Adhyatmika tiene que ver con el cuerpo y la mente y adibáutica tiene que ver con otros seres vivientes.
acá hubo un error de las diapositivas. Entonces, bueno, como sea, hay otro tipo de sufrimiento que son otros seres vivos. Bueno, acá se ponen insectos, mosquitos, arañas, serpientes, ladrones, eh, patrones del trabajo que son muy opresores, no sé, policías que no son buenos, ¿no? O alguien en la familia que nos tiene de punto, como que nos está atacando todo el tiempo, hermanos, hermanas, o sea, por todos lados eh, estas cosas ocurren, ¿no? Y bueno, tenemos que ser como muy autocríticos. Por ejemplo, Buda, ¿no? Buda, el señor Buda, él tenía un karma muy elevado. Él había nacido en una familia principesca, era un príncipe, y cuando le hicieron la carta astral al nacer, el padre se dio cuenta de que él iba a ser un gran espiritualista cuando viera las miserias del mundo material. Entonces, él quiso hacer de que su hijo no viera los problemas que hay fuera del entorno de su reino. Entonces, siempre estaba, es como por ejemplo cuando vamos a los shopping centers, ¿no? Todo está muy bonito, las caras son muy bonitas, todo es bonito, y muchas veces los shopping centers están al lado de barrios muy carenciados, ¿no? Que es la otra cara de la ciudad. Bueno, la cuestión es que él siempre se la pasaba, por decir así, en shopping centers, disfrutando, pero un día le dio curiosidad de saber qué pasaba fuera de los muros de su reino, y le insistió a su cochero, a su Uber, transportado a la época moderna, le insistió de que quería ver qué pasaba fuera de su reino. Bueno, le insistió tanto que al final él lo llevó, y lo primero que vio fue una mujer dando a luz, ¿no? Y en realidad la mujer le duele, no es un acto así, no es hermoso, es dolor, ¿no? Es difícil, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo nací no había cesárea, y yo salí con Force, con eso. Bueno, acá tengo mi prima Teresa, ella es partera, debe conocer muchos esos detalles, pero me sacaron con unos fierros, no sé cómo, pero así, por eso quedé medio a medio, debe ser. Pero es un sufrimiento, ¿no? Cuando el niño patea el vientre, no es que va a ser Messi o Maradona o algo así. En realidad, en los Vedas se explica que hay unos gérmenes que lo están picando en el líquido amniótico, lo están molestando. O si la mamá, por ejemplo, mexicana, fanática, que come mucho picante, también eso le daña al embrión. O si fuma, o si toma alcohol, o si tiene mucha estrés, ansiedad, todas esas emociones de la mamá se transmiten. Es una genética emocional que recibe el niño, o el miedo excesivo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, nacimiento. Después Buda vio una mujer muy así anciana, como una pasa de uva, apenas se podía mover, no podía cruzar el sendero, tuvieron que detener el coche por mucho rato. Él se bajó para asistirle. Digo, yo nunca vi una mujer así en mi reino, mi padre parece que escondió a la vejez. Y el cochero dijo, sí, eso se llama vejez, y cada vez el cuerpo se vuelve más y más complicado. Bueno, después vi una persona con lepra, ¿no? Es una enfermedad muy horrible, se le caen pedazos de la nariz, pedazos de la piel. Y dijo, ¿y eso qué es? Yo sí, los shopping centers yo siempre veo señoritas muy bien arregladas, con muy linda sonrisa, no le falta ni un diente ni nada. Y entonces le dijo, bueno, eso se llama enfermedad y todos estamos expuestos, cualquiera de nosotros puede recibir enfermedad. Y finalmente ya dijo, bueno, volvamos para casa, ya fue demasiado por el día de hoy. No podían pasar, estaba interrumpido el tránsito, y resulta que había una procesión fúnebre. En la India lo que hacen es llevar un palanquín, una camilla, ¿no? Con 4 personas lo llevan. Entonces él se bajó, vio esto, tocó el cuerpo de la persona que estaba completamente, se retrocedió, se empezó a asustar, desesperado, dijo, ¿y esto qué es? No hay signos vitales. Sí, esto se llama muerte, le dijo. Y también eso te va a ocurrir a ti, le dijo, ¿no? Y puede ocurrirte en la juventud, en la niñez, en la adultez o en la vejez. Nosotros no sabemos cuál es nuestro destino. Pero cuando él escuchó todo eso, dijo, no, creo que hay que reconsiderar un poco, dijo él, ¿no? el concepto de felicidad. Y bueno, entonces él buscó
principalmente la felicidad que viene adentro del ser, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver muy rápidamente, porque no me quiero extender demasiado. Es lo que dice acá el Bhagavad Gita en el capítulo 5. Una persona inteligente entiende cuáles son las fuentes de desdicha que se deben al contacto de los sentidos materiales con sus objetos. Esos placeres tienen una dinámica que es: al comienzo hay felicidad y después hay sufrimiento. Por ejemplo, uno come helado, le encanta el helado, pero se come 2 kilos de helado y eso mismo que le producía placer le empieza a producir displacer. O la gente que se droga, por ejemplo, ¿no? Le da mucho placer la cocaína, lo que sea, pero después termina volviéndose un infierno la vida. Claro, esas son cosas más extremas, pero lamentablemente un montón de gente que nosotros vemos como cool, como normales, que trabajan en la oficina, que tienen traje y corbata, usan drogas, mayores o menores, usan cocaína, usan pasta base, usan marihuana, porque no se aguantan, no están encontrando la felicidad que se supone que el sistema de vida consumista nos debería dar. Hay mucho más sufrimiento que gozo, ¿no? Entonces, Krishna acá nos da algunas líneas, dice: tú tienes derecho a tu deber y lo que viene del deber de una manera natural, o sea, que ejecutar tu deber y tiene que haber una cierta felicidad material, por supuesto, ¿no? Pero no ser codicioso por el fruto de la acción, eso es lo que dice Krishna. Nunca consideres que eres la causa y el resultado de tus actividades. Hay un conjunto cósmico que está otorgando el beneficio de lo que nosotros estamos haciendo, y acá no te apegues a no cumplir con. Sea una persona, el deber es muy importante, sea que el resultado sea bueno o sea malo, que a veces tengamos éxito, a veces no tanto. El seguidor de los Vedas, el seguidor de Bhagavad Gita, sabe que tiene que ejecutar su deber, no puede ser irresponsable. Por ejemplo, una persona tiene que salir a trabajar, pues sea que tenga éxito o no, esa contemplación no existe, tiene que seguir haciendo su actividad. Y hay otro texto acá que dice: aquel que no odia ni desea el fruto de sus actividades es conocido como alguien que siempre ha renunciado. Esa persona, liberado de la dualidad, supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo. O Arjuna, el de los poderosos brazos. Una persona que tiene conciencia pura, ¿no?, puede hacer cualquier cosa: tocar, ver, oír, comer, desplazarse, dormir, respirar, pero entiende que en realidad ella no es la hacedora, ¿no? Hay todo, claro. ¿En qué sentido no es la hacedora? De que el cuerpo, miren, es así como, por ejemplo, cuando yo estoy me monto ¿cómo se dice? Estas máquinas que levantan, en los edificios que levantan así, el hormigón armado, levantan cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el operador? El operador maneja pues la palanquita, el botón. Él desea, en ese sentido, se toca el botón, ese es su deseo, y la máquina hace todo. Nosotros estamos tan identificados con el cuerpo que pensamos que nosotros somos los hacedores de las cosas del cuerpo, pero en realidad el cuerpo tiene un proceso que funciona solo. Hay un nervio que se llama hipotálamo que nos avisa. Por ejemplo, si nosotros vamos en un auto, el auto de repente, bueno, se empieza a agotar el combustible y hay un indicador, que es el indicador, puede ser electrónico o mecánico, lo que sea, y muchas veces la persona que dice: ay, me estoy quedando sin combustible, en realidad es un error gramatical decir eso, porque tú no te estás quedando, tú no tomas combustible, ¿no? Lo que pasa es que estás identificado con el cuerpo como si fueras tú, con el vehículo, con el auto, perdón, ¿no? Entonces, yo necesito combustible. No, no necesitas combustible, el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo necesita combustible, que está bajo de azúcar, el hipotálamo organiza todo y avisa. Entonces, uno se siente medio débil o segrega juguitos en la lengua. Es este vehículo, este yantra, se llama así yantra en el Bhagavad Gita, que está funcionando más allá. Y nosotros, claro, hemos deseado en la vida anterior tener este vehículo y se nos ha otorgado, y lo estamos usando pensando que nosotros mismos somos este vehículo. Y cuando se nos quita este vehículo, sin haber tenido educación espiritual, nos quedamos completamente pasmados. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el momento de la muerte, eso se explica en el Srimad Bhagavatam, que la persona inmediatamente que muere todavía tiene percepción sutil de los parientes que lo rodean, no se puede comunicar y se desespera
porque se empieza a dar cuenta, en ese momento, después de toda una vida de pura ignorancia, de puro materialismo, que era un ser espiritual y que no va a morir, y que depende de lo que hizo, le va a tocar un destino complicado, semi-complicado o piadoso. O hay otro cuarto destino que es el mundo espiritual, que eso es solamente para una persona que tiene un maestro espiritual fidedigno y que se entrena correctamente. Esa es la idea también del estudio de los Vedas. Bueno, entonces, ya para terminar, estos son los sus últimos textos. Aquel que ejecuta su deber sin apego, o sea, entregando el resultado al Supremo, no lo afecta el acto del karma, o sea, se libera empieza a salir de la ley del karma, tal como al loto, aunque esté en contacto con el agua, el loto no, por los filamentos que tiene no se moja. Los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente y la inteligencia, incluso con los sentidos, actúan, o sea, tenemos actividades, tenemos profesiones, tenemos proyectos, tenemos un montón de cosas, pero el objetivo no es como el de cualquier materialista, el objetivo es la purificación del ser y nuestra entrega a Dios. El alma que está firmemente consagrada logra una paz inmaculada porque ofrece todas sus actividades, mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia el fruto de la labor, se enreda. Y ahora sí, este es el último. Ahora sí que es el último. Solo se puede encontrar la verdadera paz cuando la persona renuncia internamente a los deseos de complacer los sentidos, vive libre de deseos, ha renunciado a todo sentido de posición y está desprovista de ego. Esto, vuelvo a repetir, requiere de mucha conversación porque en el primer análisis estamos recibiendo cosas y en base a nuestra experiencia, en base a nuestro nivel de comprensión, lo entendemos de una manera. Por eso en este punto, si hay algo que no se entienda o se desee que se entienda de una manera más profunda, por favor, háganos saber que para eso estamos para poder dar más herramientas, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta, con toda confianza, bienvenidos. Como digo, hay muchos que yo nos estamos conociendo ahora. Mi nombre es Sara Vinda, para aquellos que no me conocen. Yo soy director del Instituto Latinoamericano de Arte y Estudios Védicos y también de la editorial Bhaktivedanta Autrus en Latinoamérica. Y para mí es a pesar de que tengo muchas actividades y responsabilidades, esta es una de las cosas que más me gusta, poder tener encuentro con personas que quieren conocer sobre este inmenso tesoro de conocimiento. ¿Preguntas? No, yo voy a pedirles a ustedes que hagan alguna reflexioncita, así, como se dice, aleatoriamente. A ver, Brenda Arraigada, si pues, sí, quisiera presentarse para que la conozcamos y si algún pequeño comentarito si le gustaría hacer. Arriagada, perdón. Brenda, disculpe, dije mal. Si es No, no hay posible problema. la cámara, también estaría bueno, pues si no se puede, bueno, no importa. Eh, la verdad que muy interesante. Yo ya me habían enviado la invitación hace bastante y por algunos problemas no había podido entrar en las anteriores charlas y en este pude. Y, y yo, bueno, la verdad que justamente que mencionabas el tema de los alimentos es la parte que a mí más me cuesta aplicar en mí. El tema de la carne, que bueno, encima acá en Argentina somos tan carnívoros y bueno, yo por mi parte desde las frutas, las verduras, algo que es lo que más, bueno, como, los granos también me encantan, pero dejar ahí el tema de la carne es como ese paso que tengo que dar y bueno, obviamente que nosotros en esta cultura, desde que yo nací, de chiquita en mi casa siempre se come carne, Sí, sí, entonces sí, lo entiendo. una que hay que adquirirlo. Sí, Y tal cual. escuchando todo esto que vos nos compartís, eh, también justamente este fin de semana hice un taller y donde pedíamos, justo era relacionado con la ayuda comunitaria, y pedíamos permiso a los guías y a los protectores de esa localidad donde queríamos ofrecer esta ayuda. Justo vos comentabas que este problema de plagas o cosas que están sucediendo a nivel mundial no es una casualidad, pasa por algo.
Y bueno, lo que nos enseñaban esto, que hasta para ofrecer ayuda tenemos que pedir asistencia y pedir permiso a los guías y protectores de esa zona, de ese lugar, tanto en la comunidad o a los animales o a las plantas, pedir ese permiso. Es muy importante, que yo la verdad que no lo tenía en cuenta y también lo aprendí este fin de semana justo, y vos lo comentaste y me súper resonó de vuelta. Esto de, bueno, de agradecer, tanto como el agradecer, como pedir el permiso. Es muy importante saber que contamos también con esas asistencias, esos guías, y hay que tenerlos en cuenta. Así que bueno, gracias por todo, por todo el conocimiento ofrecido en este día. La verdad que me resonó bastante y bueno, seguir aprendiendo y a seguir escuchando. Gracias, Brenda. ¿De qué ciudad eres, Brenda? De Neuquén, de Argentina. Ah, bueno, entonces por ahí anda Mariana, no sé si se conocen con Mariana y Diego. Sí, Mariana me invitó. Bueno, entonces con ellas puedes tomar más así consejos sobre el tema de alimentación. ¿Alguien que le gustaría decir algo? O si no, también sigo pidiéndole, si gustan, no es obligación, hablar un poquito. A ver, Daniela, que la tengo acá en el chat al ladito. ¿Le gustaría decir algún comentario? Hola, sí, hola, buenas noches. Yo también fui invitada por Mariana, viví en Neuquén, hice talleres con ella, y bueno, y todos los días me va mandando las lecciones del Bhagavad, y bueno, las escucho y bueno, uno intenta practicarlas, aunque a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, intentando. Y con respecto al tema de la comida, yo ahora ya es como que estoy dejando la carne, solo por ahí el fin de semana si me reúno con alguien, y bueno, y me está haciendo bien. Así que bueno, gracias a Mariana y a vos por esta charla y bueno, y seguir aprendiendo un poquito cada día más. Gracias, Daniela, por los comentarios. Muchas gracias. José Luis, de Durango, ¿quiere decir algo? ¿Qué tal? Él lo Sí, conozco ya. tengo yo bueno, no una duda nada más, bueno, quisiera corroborar. Bueno, me llamó la atención que tenemos derecho a ejecutar nuestro deber cuando los resultados. Y ahí se hace referencia, bueno, me pareció entender que toda acción que ejecutamos en este plano, pues de algún modo, o en nuestra vida condicionada, si no destinamos los resultados a Krishna, se considera una acción pecaminosa. ¿Es eso correcto? A ver, bueno, gracias, pues es un tema interesante para desarrollar. No tenemos derecho al fruto significa que digamos, hay un proceso de lo que decía también, ¿cómo era la primera? Brenda, ¿no? Brenda, perdón, me tengo que ir aprendiendo los nombres. Aprender a compartir y, digamos, el sentido de pertenencia excesivo, de posesión excesiva, es el problema, ¿no? Esto que yo estoy recibiendo es como el dinero, por ejemplo. El dinero llega y se va, o sea, se va más rápido de lo que llega. No sé si se dieron cuenta de eso, pero... ¿no? Entonces no es una energía para mí, es una energía que yo recibo para disponer, claro, el cuerpo que tengo, la organización que tengo necesita también recibir parte de esa energía, pero no soy yo el centro de esa energía. Ese es el punto que dice, no tienes derecho al fruto, o sea, no debes verlo de una manera egoísta. Todo esto viene de Krishna, de Dios, y en el asunto de usarlo en la sociedad, en el colectivo que nos manejamos, tiene que ser hecho también con esa conciencia de que es una ofrenda a Krishna. Si no, entonces entramos, puede ser pecaminosa porque hay tres tipos. Está karma, karma significa trabajo, pero también significa reacción piadosa buena, o sea, reacción material buena. También puede ser bikarma, se llama la segunda, que es reacción material mala, ¿no? Por ejemplo, si yo robo, hay una reacción, hay dos reacciones, eso es importante saber. Por ejemplo, yo robo, no sé, $1000,
la reacción inmediata que voy a tener, que en algún momento de mi vida me van a robar exactamente esa misma cantidad. Pero además de eso, hay otra reacción que es que el deseo de seguir haciendo cosas malas como robar se va a incrementar en la mente. Eso se llama aprarabdha karma. El karma emocional que incrementa, por ejemplo, si una persona se droga, bueno, la reacción física va a estar ahí, se va a empezar a deteriorar su salud, pero también la reacción emocional de querer seguir haciendo eso incrementa. Entonces, por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, karma niya karma yapasyet, las complejidades de la acción, del karma, y la inacción y la reacción muy difíciles de entender. Sabudinam manushyasyuk dice, incluso las personas más buddhis, más inteligentes, se confunden al tener que determinar qué es acción, qué es inacción y qué es acción prohibida. ¿No? Entonces los filósofos, los espiritualistas de toda índole tratan de lograr evitar la reacción. Y toda el primer sección de la Bhagavad Gita, que son los 6 primeros capítulos, dan pautas de cómo por distintos ángulos se puede trabajar de tal modo que la reacción no venga. Por ejemplo, Arjuna era el guerrero, su deber era de protector social, y en ese deber de protección social, la muerte, el matar a veces se requiere, como yo he dado el ejemplo, porque claro, la gente que es pacifista estudia la Bhagavad Gita y no comprende por qué Krishna le está diciendo a Arjuna que mate, porque es un flanco social que es necesario. Por ejemplo, si vienen a tu casa y un ladrón, ¿no? y quiere pegarle a tu hija, ¿no? y quiere robarte, quiere clavarle un cuchillo a tu primo, no es o sea, el tema del yo soy pacifista, no es violencia, ahí no aplica. Ahí no aplica. Hay que tratar de hacer que la persona, y si hay algún arma hay que usarla. Es lamentable, pero si hay gente que está en ese nivel, no podemos dejar que perjudique a otras personas, sobre todo, ¿no? Quizás si uno quiere ser altruista consigo mismo, bueno, ofrezca su vida, está bien, pero si hay otras personas que dependen de uno, no se puede aplicar esa filosofía, ¿no? Y esa era un poco la idea de Krishna al decirle a Arjuna, tu filosofía de no ayudar con lo que fuiste encomendado por Dharma, está mal. Pero él dice, bueno, pero va a haber reacción. Y ahí es donde ya salen del tema puntual de la crisis emocional de Arjuna y comienzan a hablar de filosofía. Entonces dice, hay dos tipos de investigadores. Los filósofos empíricos que tratan de dejar de actuar para no generar reacción del karma, para no generar malos resultados, y están los karma yogis, que son las personas que actúan en el mundo, pero que saben cómo conectar esos frutos que reciben con Dios. Y eso en realidad es el proceso que le recomienda Krishna a Arjuna. No le dice, vuélvete un filósofo en el bosque, deja de actuar, deja tu profesión, deja tu familia. No le dice eso. Y justamente porque es un mensaje para toda la humanidad. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Prácticamente son muy pocas las personas que tienen esa inclinación de penitentes, de renunciantes en el bosque. Muy pocas, ¿no? Muy pocas personas. Entonces, como nosotros no somos de ese canal, tenemos familia, tenemos profesión, tenemos proyectos, hay cosas que en la sangre están ahí, hay deseos. Entonces Krishna dice, Yad Karoshi, Yad Ashnoshi, Yad Yuhosi, todo lo que hagas, todo lo que regales, cualquier emprendimiento laboral que tengas, hazlo como una ofrenda a mí. Y claro, ya a medida que vamos purificando la conciencia, refinando la conciencia, esa actividad reduce el egoísmo e incrementa el amor. Incrementa, y en ese punto de amor, eso se llama bhakti, no se llama karma yoga. Entonces ahí karma yoga es que todavía yo tengo apego al resultado, pero al mismo tiempo sé que tengo que conectarlo con Dios. Y no me puedo, es importante saber eso, ¿no? Todo esto que estamos hablando son líneas generales, pero es un trabajo interno, como es monumental el desapego. El desapego no es para nada fácil. Y vuelvo a repetir, no es el desapego de no tener, no es ese desapego, para que quede claro. Es el desapego de no tener sentido de posesión y de usarlo de la manera correcta.
Ese es el desapego que Krishna quiere que nosotros tengamos. ¿Se entiende? Ok, entonces sería utilizar lo que obtengo con conocimiento. Sí. Si no tienes derecho al fruto de la acción significa eso. Si lo piensas para ti, está mal. Una vez yo estaba, bueno, salí de mi vida monástica, yo estaba en Ecuador y fui a hacer una campaña de distribución de libros, entonces con eso también yo iba a obtener recursos, estaba muy ansioso porque eran mis primeras, ¿cómo se dice? Veces donde yo tenía que pensar más en el tema del desarrollo económico y entré, bueno, estaba así distribuyendo libros y me topé con una señora que vendía, esas que tienen empresas que venden muebles, la gerente, fui a hablar con la gerente y me escuchó mi discurso y me dijo, a ver, cálmate. Me paró en seco, me dice. Estás muy ansioso, me dice, ¿no? Dice, tú eres espiritualista, y bueno, eso intento, le digo, ¿no? Bueno, entonces sí me interesan los libros, sí te los voy a adquirir, me parece algo que me va a nutrir espiritualmente. Yo sigo la línea cristiana, pero me gusta mucho todo esto. Y me dijo, hay una frase de la Biblia, que yo no anoté de dónde era, pero ahí está, hay que buscarla, que dice que lo que no se obtiene con bendición de Dios es causa de mucha ansiedad, mucho dolor, mucha energía mental y sufrimiento. Entonces, para mí fue una gran lección de vida eso, ¿no? Que es algo que yo pues estoy estudiando desde hace mucho tiempo. Esto ocurrió también hace más de 20 años, ¿no? Yo era más joven, más inmaduro. No es que ahora soy súper maduro, pero tengo mucha más experiencia de vida, puedo reflexionar mucho más con todo esto, porque lo vengo practicando, ¿no? Pero sí, así es, o sea, el sentido de posesión es lo que es posesión egoísta, es lo que nosotros tenemos que trabajar, no tanto el no tener cosas, ¿no? Y claro, y hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, esto está de más, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene cosas que no las usa y las podría regalar para beneficio de otros y no las usa, ¿no? Y está pegado y no las suelta. Y después se le quema, se le inunda y se sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque también por ese egoísmo, a veces, por ejemplo, también la gente que tiene mucho dinero y le roban, muchas veces es porque son muy egoístas. Es un ajuste de la naturaleza, porque no se puede tener de más y no pensar en compartir. Eso esa filosofía consumista que tiene el capitalismo, en ese sentido está mal. En el sentido de tener cosas y de ser como si sea operativo, todo eso está muy bien. Pero acumular excesivamente, ¿no? Algo que ni siquiera vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Como personas avaras, ¿no? Eso está muy mal. Y la naturaleza ajusta las cosas, ¿no? De una u otra manera. Se pierden, se deterioran, se incendian, te lo roban. Entonces yo recuerdo, fuimos a hacer unos 4 o 5 días de descansos a una playa que se llama Sayulita. Bueno, él la debe conocer, la que vive en México, es un lugar sí, muy snob. Yo en realidad fui porque había un amigo mío que me ofreció un lugar ahí para estar. Y bueno, finalmente él no pudo porque él también renta, no sé qué, me conectó con una señora que sí nos ofreció el lugar. Y ella su filosofía la tenía todo abierto, ¿no? Dice, si me vienen a robar, entonces por lo menos que no me rompan las cosas. Esa era la comprensión de la señora, ¿no? Y yo siempre estoy tratando de compartir, bueno, y hasta ahora me ha ido bien. Yo llevo 20 años en este sistema de organizarme y la gente me conoce, no, era un pueblo chico también, ¿no? Y no tengo problemas. Claro, eso no se puede hacer en una ciudad grande, donde si uno deja todo abierto, seguro que te vas a quedar sin cosas, ¿no? Por ejemplo, en Suiza no pasa eso. Por ejemplo, uno se olvida una cosa en la calle y no te lo roban, porque las leyes también son muy estrictas. En los países musulmanes tampoco. Entonces, por ejemplo, esa cosa es muy buena, porque cuando alguien roba, públicamente le cortan la mano. Y eso es bueno, porque de esa manera la picardía social se reduce. Hoy en día alguien roba, entra por una puerta a la comisaría y a los 20 minutos está saliendo. Por arreglos, por coimas, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me fui un poco del punto, pero sí, esa es la idea, no tener espíritu de posesión. Mariana y Diego habían levantado la mano. Tomamos dos o tres preguntitas porque normalmente estamos terminando por estos tiempos.
Nos quedan 2 o 3 minutos. Hare Hare Krishna, Diego. ¿Qué tal? ¿Podrías explicar la inacción en la acción? En algún ejemplo práctico. Sí. Es un tema filosófico, es la inacción en la acción. Significa que cada acción tiene una reacción. La idea del filósofo védico es saber cómo actuar sin tener reacción. Entonces, el actuar sin que haya reacción se llama inacción. ¿Mm? Y eso es básicamente cuando se le ofrece a Krishna. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos una actividad y se la ofrecemos a Krishna, entonces no hay el resultado bueno o malo no es nuestra responsabilidad, es para Krishna. Y ahí es donde nosotros salimos del plano reactivo. Cuando nosotros esto es una cosa interna sutil, no tiene que ver con, porque vuelvo a repetir, yo externamente puedo ser un religioso, un gran espiritualista, decir Dios te doy todo, tú eres lo mejor para mí, no sé qué cosa, pero internamente no. Internamente es puro discurso verbal, pero mi vibración. Y Krishna ve la vibración, no ve el discurso verbal. Krishna percibe la vibración porque él es el principal, se llama Bhavagrahi Janardana, es otro nombre de Krishna. Bhavagrahi significa que él tiene esa capacidad es como oler el aroma, o sea, sentir la vibración de la entidad viviente es la capacidad innata de Krishna y de cualquier persona pura. Cuando una persona es pura, percibe la vibración, la intención con la que la persona se trae. Entonces, y muchas veces, por ejemplo, yo veo eso en las familias, ¿no? Hay mucho chantaje emocional, casi siempre, ¿no? Es muy difícil que las personas en la familia tengan una relación libre, sana, natural, basada realmente en el amor. Es difícil. Y para eso se requiere también de formación espiritual. Se requiere de hablar de estas cosas, se requiere de los jóvenes, a veces chantajean emocionalmente a los padres, o a veces viceversa, los padres chantajean emocionalmente a los jóvenes. Todo esto hace que el karma se enrede, se enrede, se enrede. Por ejemplo, también los celos excesivos, ¿no? Hacen que las relaciones se vuelvan opresivas, asfixiantes, intimidantes, inclusive ya cosas peores como agresión física y esas cosas, ¿no? Y eso, claro, uno puede decir, no, solamente pasa en las telenovelas. No, 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 no. No, señor. Eso pasa, inclusive muchos practicantes del proceso de conciencia de Krishna viven esas realidades, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo ficticio. O sea, la vida humana tiene sus vericuetos, tiene sus complicaciones, y estar libre de reacciones toma un proceso, no es algo así que lo vamos a hacer a buenas y primeras, ¿no? Pero como se explica, por ejemplo, para entregarle todo a Krishna es como hacer que el ventilador que está, como se dice, enchufado, se desconecte. Pero en física, cuando uno desconecta el ventilador de la electricidad, igual sigue andando, pues las astas siguen andando por algo que se llama momento de inercia. En física se llama así, ¿no? Como que todavía hay una inercia, una fuerza pero en su momento va a parar. Empieza a ir más lento, más lento, más lento, y un punto para. Entonces, practicar conciencia de Krishna, o sea, el entregarle todo a Krishna significa eso. Estoy aprendiendo a desenchufarme del karma bueno y malo. ¿Por qué, por qué me tengo que desenchufar del karma bueno? Uno puede decir, ¿qué tiene de malo? El problema de tener karma muy bueno es que nos tenemos que quedar acá en este mundo a disfrutarlo. Y este mundo tiene sus complicaciones, ¿no? Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, George Harrison, el músico Beatles, ¿no? Él se volvió devoto de Krishna en un punto, ¿no? Conoció a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y él quería así, pues, entregarse a la vida espiritual, dejar su carrera de famoso, y le dijo Srila Prabhupada, no es tu ruta, no es tu destino. Tienes que transitar ese destino, pero hacerlo ofreciéndoselo a Krishna. Porque además vas a hacer un gran beneficio al planeta, porque en ese momento los Beatles eran los líderes planetarios, básicamente, o sea, de la juventud, ¿no? Manejaron la conciencia colectiva
con sus mensajes y todo esto, ¿no? Entonces, pero claro, y él estaba obligado a disfrutar, ¿no? O sea, cuando uno tiene mucho dinero, pues quiere disfrutar de la vida sexual, quiere disfrutar del alcohol, de la tomadera, ¿no? Y de las drogas. Básicamente esos son los excesos exacerbos que hacen que nuestra conciencia espiritual como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Boga Ishvarya Prajaktananta Yaprajita Chetasam, dice, cuando uno está demasiado absorto en disfrute y opulencia material, el samadhi, la sensibilidad espiritual se complica, ¿no? Se nos complica. Entonces, claro, vuelvo a repetir, si tenemos muy buena preparación, mucha fuerza espiritual, no hay problema, no hay problema. Entonces, lo que sí es necesario tener, la idea de esta lección, digamos, de hoy, tenemos que tener un cierto nivel de estabilidad material, tenemos que tener un cierto nivel de felicidad material, y si no lo hemos conseguido, tenemos que buscarlo, ¿no? Hay una persona que tiene razón, un guía de autoconocimiento que es japonés, creo que es colombiano, pero de raza japonesa. No me acuerdo el nombre de él, pero él decía, bueno, de los 20 a los 30, el joven se preocupa por el futuro, por el desarrollo económico, por lograr acumular, ¿no? Cierta estabilidad. Entonces corre, dice, ¿no? Después de los 30 a los 40, también corre, pero ya de vez en cuando tiene que caminar porque la energía ya empieza a bajar. A los 40 no se puede correr tanto, ¿no? De vez en cuando, pero se camina más que corre. Y a los 50, como se vaya pudiendo. y ya es momento, lo que llegó a los 40, llegó, ¿no? A nivel material. Sí, ya no es momento de pensar en acumular, en tener, ya lo que llegó, llegó. Claro, y como digo, si una persona tiene vida espiritual, el karma también, si tiene karma malo, también le mejora. Eso también lo hemos visto. El karma le mejora y a nivel material también se mejora. Entonces, por todos lados es positivo también. Porque tenemos que tener, como una cierta historia, tenemos un lugar donde vivir, de preferencia que sea nuestra propiedad, o sea que sea a nombre de la familia, ¿no? Aunque todo es igual, es temporal, pero de todas maneras es porque si no es pagar renta toda la vida es más complicado. No es imposible, se puede ser un espiritualista igual, no hay problema, como decimos, ¿no? Y tener una profesión, no tanto por el asunto del desarrollo económico, sino una ocupación donde nosotros estemos, valga la redundancia, ocupados de acuerdo a nuestra tendencia natural, a lo que nosotros, porque si nosotros no nos ocupamos de acuerdo a nuestra vocación, vamos a ser personas muy infelices, muy frustradas. Es muy importante reconocer cuál es nuestra vocación de vida y claro, hay un punto sumamente importante para lograr las cosas, que es cómo te nutrieron tu mente de ser un libre pensador y de tener esa fuerza, como se dice, esa autoestima necesaria para lograr las cosas que uno quisiera alcanzar. Si uno está así minado de vacunas mentales negativas, de que no puedes o no pudiste, o sea, la familia te minó de todas esas cosas, entonces hay que liberarse de ese apego. Nosotros muchas veces cuando hablamos de liberarse de los apegos familiares, eso quiere decir, o sea, todo lo que no te permita ser un ser libre, tanto material como espiritualmente, está mal. Está mal. No estás obligado a reciprocar con las personas por obligación, así por presión, ¿no? Eso tiene que venir por un sentimiento natural. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Mi esposa creo que todavía está por acá. Ella sí está por acá. Su padre ha sido un padre tan excelente y tan desapegado bueno, él ya tiene 77 por ahí, ¿no? Que él no les pide nada a los hijos, ¿no? No les pide nada, pero naturalmente por gratitud, por agradecimiento, por algo que surge del corazón, ellos siempre están dispuestos, son 4 hermanos, ¿no? Dispuestos a reciprocar, a corresponder, a ayudar. Entonces, eso es un sentimiento que viene de la libertad.
Y después hay otras maneras de gestionar esas cosas, que es, como digo, presionando, obligando. Entonces, digamos, los padres tienen ese deber de llevar a los hijos al punto de su madurez humana y tratar de incentivarlos en su desarrollo espiritual. Ese es el principal deber de un padre. Una madre, un padre, un tutor, tiene ese deber, sobre todo espiritualmente. Pero ¿cómo lo va a hacer si primero no se forma? Entonces, primero tenemos que nosotros formarnos espiritualmente y después inducir sin obligar, sin presionar, a que las personas tengan un buen desarrollo humano, dejar que se equivoquen si se tienen que equivocar, ¿no? También la cultura punitiva excesiva tampoco es buena. Como digo, son muchas cosas, no son... Creo que me fui un poco de la pregunta original, pero creo que también es importante mencionar todo esto, porque finalmente si nuestra vida humana no está estable, como decía Bhaktivinoda Thakur, para terminar, la vida es como un tren, ¿no? Y tiene como dos carriles, ¿no? Tiene dos vías, ¿no? Una es la vía material y otra es la vía espiritual. Si la vía material está toda así que rota o no funciona, la vida espiritual también se complica. Es muy difícil practicar una buena vida espiritual cuando nuestra parte humana, nuestra parte material está toda desordenada, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Si nuestra vida espiritual no está fuerte, aunque tengamos todo muy bien materialmente, eso es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante, es una vida muy desoladora. Entonces, las dos cosas tienen que ir bien. Y si no se pueden las dos, entonces hay que tratar de empezar primero por solidificar nuestra parte espiritual, sacarnos esas creencias que nos ponen chatos, nos ponen así como demasiado, y como, no sé qué palabra decir, ahora me sale la palabra, inútil para con nosotros mismos, ¿no? Es autosabotearnos, eso sería la palabra, ¿no? Esos autosaboteos. Entonces, el maestro espiritual, por ejemplo, te entrena para que uno sea una persona así libre, radiante, entusiasmada, y siempre pensando en servir a Krishna y servir a los demás, ¿no? Y tener los proyectos que uno quiera tener, pues adelante, ¿no? Queremos que todos los que están en esta reunión sean muy exitosos en su vida humana también. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Florencia. Hare Krishna, muchas gracias. Estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces lo vamos a dejar por acá para no extendernos demasiado. La próxima tenemos el último encuentro de las 5 metas, que es la meta principal, que es justamente el desarrollo. Claro, no podemos dejar de conectar cualquiera de las metas con la parte espiritual, pero el próximo encuentro va a ser netamente lo que tiene que ver con nuestra conciencia espiritual, nuestro desarrollo de amor espiritual por Dios y por los demás, y es esa línea, ¿no? Vamos a ver las 9 etapas del desarrollo espiritual, que es importante para saber cómo ir poquito a poco dando pasos. Muchas gracias por la participación. Pueden invitar a sus amigos para la próxima y que tengan todos una muy bonita noche. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias, Haribol. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hare Krishna, Gracias. Prabhu, muchas gracias. Como diría el chavo, no hay de queso, nomás de papa, dice. Muchas gracias. Buenas noches. México. Hasta luego. Sí, México. Soy argentino, pero vivo acá en México, sí. Ahora sí la Argentina. dejo. Nos vemos, Rosita, que le vaya bien. Hasta luego.